Hoy tenemos en Tiempo de Hablar a un genio, un personaje único e irrepetible, con un tipo que estaba ya en el pabellón de mis héroes, en el apartado de iconoclastas, cuando yo andaba hace medio siglo por la universidad, ya terminando la universidad, y haciendo el vago, que es a lo que me dediqué en la universidad, motivo por el que pido perdón desde aquí, aprovecho el momento para pedirle perdón a mis padres, a lo que se gastó el gobierno en mis estudios, que no sé si se gastó algo o no. Bienvenido a Periodista Digital, Albert Boadella. Encantado. Lo primero de todo, le oí una vez, no recuerdo la fecha, pero me impresionó, le oí decir, muy firme, dice, que usted quería seguir siendo, no puedo imitar su acento catalán, quería seguir siendo propietario del museo, copropietario del Museo del Prado. Hablaba a propósito del fraccionamiento de España. Y ahí viene mi pregunta, ¿seguiré yo siendo durante mucho tiempo copropietario de la Sagrada Familia? No estoy seguro. La verdad, mi gusto personal tampoco no es un monumento que me entusiasme. Bueno, por ser propietario de algo, porque podría haber puesto otros ejemplos. Hombre, en cuanto a hormigón y todo eso, sí. Pero yo de niño, cuando pasaba por las obras de la Sagrada Familia, me ponía a llorar, me daba terror la Sagrada Familia. Y mis padres ya lo sabían, siempre tenían que desviarme un poco, si no yo me ponía rabioso. Pero yo seguiremos siendo copropietarios o no. Porque usted del Museo del Prado, estoy seguro que lo va a ser siempre. Pero yo tengo en dudas a veces, porque a veces, yo no sé si estoy equivocado, soy muy pesimista, ¿está tan perdida Cataluña como la vemos algunos desde la distancia? Yo creo que está en un proceso de degradación como no hubiéramos imaginado nunca, ¿no? Pero yo soy optimista y confío en la naturaleza y confío en las nuevas generaciones. Confío en, a lo mejor, estos niños que ahora tienen 8, 9, 10 años, que verán todo lo que se ha montado, que verán que incluso les perjudican a la hora de hablar una lengua como el español, y seguramente se enfrentarán a lo que ahora es el poder allí, o sea, a sus padres, a los profesores, a todo el entorno, y dirán, ¿pero qué me habéis montado aquí? Algo que las generaciones, todas las generaciones, tienen la obligación de hacer. Y allí eso yo creo que ocurrirá, y ocurrirá pronto, porque la velocidad de los acontecimientos ahora es mucho más veloz. Esta es mi confianza. No es el panorama que tenemos por delante, ¿no? Pero la naturaleza, afortunadamente, es bastante más sabia que los políticos que tenemos. Y usted me ha dicho al entrar en el Ampurdán, que es justo el rincón más arriba de la península ibérica, al norte de Gerona, casi pegado, y me dice usted que incluso pasea en bicicleta en la Arcadia catalana. ¿Tiene muchos amigos allí? Francamente no, muy pocos. Muy pocos porque a partir de un momento, el momento en que se consideró que quizás yo traicionaba, diríamos, la Cataluña que nos querían imponer, ¿no? Pues mi agenda personal se simplificó mucho en Cataluña. Es prácticamente una página, 4, 5, 6 amistades. Y entonces, ¿cómo es su vida cotidiana? Porque viviendo ahí, ¿viaja usted mucho a Madrid? ¿Viene mucho? Vengo a menudo a Madrid, donde tengo naturalmente más amigos, ¿no? Y también por cuestiones profesionales, obviamente, porque en Cataluña no puedo hacer nada. O sea, no hay nadie que contrate mi trabajo en Cataluña, ¿no? Por tanto, mi vida allí es, como yo lo llamo, en Fort Boadella, ¿no? Rodeado de territorio comanche. Pero en fin, tampoco es nada desagradable, es un lugar muy bello. Tengo un jardín grande con Dolors, con mi mujer, nos dedicamos muchísimo al jardín, que es una cosa muy pedagógica y además muy formidable para el equilibrio, ¿no?
Y bueno, vivimos en una masía, una antigua masía que hemos ido arreglando y restaurando magníficamente, ¿no? Cuando quiero hacer, pues, en fin, sociedad, pues cojo el AVE y me vengo a Madrid o me voy a Valencia o a otros lugares. Lleva usted con Dolors casi medio siglo, 47 años me parece haberlo oído decir, o más. 48. 48 años. Y que, es decir, le juro que en el mundo siempre pensé, porque no estoy yo en ese mundo, ya le dije que tengo muy buen gusto y ningún talento artístico, y siempre he admirado a la gente que tiene talento. Es lo único que me produce ya envidia en la vida, ni el dinero, ni nada, el talento. Entonces, pero yo le imaginaba a usted un hombre disperso, díscolo, alocado, incluso en lo sentimental, y sin embargo es de una fidelidad, iba a utilizar la palabra perruna, no es perruna, una fidelidad de las de verdad, me choca. Bueno, hay una parte del mérito, yo creo que el mérito más importante está en la parte de Dolors, la parte de ella, ¿no? Porque ella tiene una cosa formidable, que es que no deja que nada se deteriore, ¿no? Lo hace en la vida cotidiana, o sea, cualquier cosa que se deteriora un poco ya está rápidamente reparada, y cualquier cosa que en el ámbito personal, en el ámbito de la relación, nota que se deteriora en el sentido de que hay una palabra de más, automáticamente interviene, ¿no? Eso es un hecho fundamental, lo es en el amor, en este caso, porque se ha mantenido pues, a unos niveles muy altos, y lo es en la vida social y en la vida política, no digamos. Hablando de deterioros, desde fuera o en la distancia, sin saberlo muy bien, lo que más se ha deteriorado en Cataluña es el PSC. Cuando uno mira organizaciones políticas, formaciones políticas, planteamientos, uno tiene desde fuera la sensación que lo que más se ha deteriorado políticamente en Cataluña, en lo que a la política se refiere, aparte de la tolerancia, es el PSC. ¿Cómo ha sido posible que el PSC, el Partido Socialista, se haya deteriorado de esta manera? El PSC lo primero que hizo fue traicionar a sus votantes. Es decir, la mayoría de los votantes que votaban al PSC, pues eran votantes, era una parte muy importante de la emigración que había en Cataluña, de otros lugares de España, y que, en fin, que pensaban pues, en una España, digamos, completamente unida, digamos, y que eran votantes, en el fondo eran votantes del PSOE, ¿no? Entonces, en este sentido los traicionaron porque poco a poco la dirección del PSC se fue integrando con personajes que eran directamente nacionalistas e incluso separatistas, ¿no? Y la traición del PSC a toda esta gente pues ha sido seguramente lo más grave que ha sucedido desde el punto de vista político. Es decir, el PSC, a partir de un momento que representaba la oposición, la época de convergencia, la época de plenitud de convergencia, representaba la única oposición fuerte, pues en el momento en que tomó las riendas, tomó el poder, se pasó completamente al otro lado, ¿no? Es una responsabilidad muy directa de Pascual Maragall, que yo creo que siempre nos engañó. Él en el fondo era un separatista. Hay un detalle que no lo tenía ni apuntado en las notas que tengo aquí, que es, a mí me llama la atención el alto porcentaje de gente inteligente y preparada que hay en algo tan irracional como el nacionalismo identitario, como el separatismo. Y podría ponerle una serie de nombres, por ponerle uno. En el fútbol, pues de los más listos que hay es Guardiola, y ahí lo tienes. De los jugadores que tienen más cabeza, para todo, hasta para los negocios, Piqué, y ahí lo tienes. En el otro mundo, Raola, pues uno podrá decir lo que quiera, pero escribe bien, tiene formación, ha viajado, ahí los tienes. Ha citado usted el caso de Maragall. ¿No es una contradicción que la intelectualidad, que los que aparentemente son muy listos, que encima que triunfan, estén en algo tan parroquiano, tan irracional, tan antimoderno? Bueno, no hay que olvidar el lado xenofóbico del nacionalismo, ¿no? Sí. Digamos que
yo he conocido Cataluña, una Cataluña que no se hablaba en lo general de estas cosas, ¿no? Nacionalismo eran cuatro, ¿no? Estoy hablando yo de, en fin, de los años 60, ¿no? Es decir que separatistas muy pocos, estaban contados y además fichados por la policía, o sea, no había ningún problema, ¿no? Pero lo que sí que siempre existía es una sensación de superioridad. Se había ido transmitiendo a través del tiempo, a través de las generaciones, una sensación de superioridad que en el fondo siempre desemboca en una cierta xenofobia, ¿no? Los catalanes somos mejores, porque tenemos unos rasgos diferenciales muy especiales, somos mejores que el resto de los españoles, ¿no? Aquí, España, el sur, ¿no? El sur, miramos hacia el norte, miramos hacia Francia, hacia Alemania, los países. Esto sí que ya era un germen que existía en Cataluña, ¿no? Claro, lógicamente eso es una fórmula que funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien porque rápidamente de la xenofobia se pasa con mucha facilidad a la paranoia, ¿no? Es decir, estos españoles es que ya nos roban, es que nos han destrozado constantemente en la historia, y eso es muy fácil de inducir porque la paranoia es la patología más fácil de inducir. La puedes inducir al vecino en 10 minutos, ¿no? Viendo que el otro de al lado lo mira mal, ¿no? Y eso, pues yo creo que esa gente pues han sido, si dejamos aparte la cuestión de los intereses, porque también hay una parte de eso que tiene que ver naturalmente con las prebendas. Sí, con la rentabilidad, ¿no? Con las subvenciones, sí, con la cantidad de fundaciones, sí, que se van creando, etcétera. Pero en el fondo el resto de la población en general vive un poco en esta paranoia. Y la unión no es por la consecución, diríamos, qué sé yo, de un paraíso fiscal. Es decir, la gente no piensa en Cataluña, oye, eso cuando seamos libres y separados del resto de los españoles, bueno, esto será algo fantástico desde el punto de vista. No, yo creo que, voy a decir con una frase que no sé decirlo de otra manera, vamos a joder a los españoles. Hay este espíritu en el fondo que subyace, ¿no? Por eso confío en la naturaleza y en una nueva generación que limpie, diríamos, sí, todos esos parásitos. Yo tenía que haber arrancado preguntándole cómo está, veo que está muy bien, la familia ya hemos hablado, aunque muy de pasada, y voy a otro tema, que es el de la edad. Aunque no lo parece, tiene usted 80 años. He estado haciendo números y además de sobrevivir a Franco ya en una edad ya talludito, ya era usted un adulto, ha visto actuar a 7 presidentes de gobierno. ¿Es Pedro Sánchez el peor? Usted ha visto desde Suárez, bueno, Calvo Sotelo el Breve, ha visto a todos. ¿Es el peor Sánchez? Hombre, yo creo que Pedro Sánchez es un error en la Constitución, ¿no? Hay algo que falla en la Constitución que pueda dar un presidente como Pedro Sánchez. Es decir, han pasado presidentes mejores o peores, ¿no? Pero llegar a los límites a los que ha llegado Pedro Sánchez y a los que puede llegar, pues sin duda alguna algo falla en nuestra democracia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se actúe con el chantajismo suficiente como para, por una cuestión simplemente de permanencia en el poder, dar los votos a la gente que está en contra precisamente del conjunto de España, ¿no? Que está por deshacer España y por lo tanto la democracia española, ¿no? Tanto esto yo creo que es algo nos ha fallado para que se dé un personaje así, porque en el fondo estamos ante un caso patológico, ¿no? Una cierta patología, alguien que desde aquella edad del yo que tienen los niños, ¿no? Yo, ha pasado directamente a la época adulta, sin nada, sin cultura prácticamente,
sin conocimiento, sin haber hecho nada especial en la vida, como no sea medrar en un partido político, y es capaz de cualquier cosa porque significa la amoralidad absoluta. Pero cuidado, hay unos millones de españoles que le siguen, porque también son como él. Es decir, porque hay unos millones de ciudadanos que eso es lo mismo decir hoy blanco y mañana negro, ¿no? Es decir, esa destrucción del tejido moral que existe, que ha existido en nuestra sociedad, digamos desde, en fin, de lo que podía ser una moral cristiana, ¿no? Digámoslo ya en formas más claras, ¿no? Significaban determinados principios, determinados puntos en los que sabías que sobrepasabas una cosa. Eso ha sido destruido, ¿no? Y hay mucha gente que se ha dejado en esa destrucción y no ha conseguido, diríamos, pues, construir lo que podríamos llamar, si no una moral religiosa, una moral laica, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, tienen seguidores. Este es el problema. Pero, señor Boadilla, ¿no le sorprendió? Porque a mí sí me sorprendió, que sabiendo lo que iba a hacer, porque se sabía perfectamente lo que iba a hacer Pedro Sánchez. Yo tengo una concepción de la historia que no es marxista, no creo en las grandes masas, creo que la revolución de los hambrientos suele acabar en la panadería o en la pastelería de la esquina. Yo creo que hay líderes que empujan a un pueblo en un sentido o en otro. Desde que le vi haciendo Ubu Rey, no me acuerdo ni qué edad tenía yo, pero debía haber hecho la primera comunión y poco más. Uno sabe que hay gente que dirige, que empuja, que arrastra y que lleva a la gente a sitios que no le conviene a la gente. Pero hubo más de 8 millones de españoles, extremeños, manchegos, leoneses, que votaron a Sánchez sabiendo lo que iba a hacer. A mí eso me sorprendió, porque dice usted, Cataluña o País Vasco, uno puede entender que haya gente, un porcentaje altísimo, que crea que lo que le conviene es lo que no le conviene. Pero estoy hablando de Murcia, de Albacete, y votan a Pedro Sánchez. O sea que a lo mejor no es él es el malo, pero va muy arropado, ¿eh? Yo creo que para esta gente es un cierto referente, ¿no? Incluso yo creo que lo idolatran en parte por lo que sería, llamémosle ya directamente, el morro, ¿no? El morro está bien considerado, ¿no? En España tiene cierta consideración social, ¿no? Y ver a un tipo que le da lo mismo, que puede decir, dentro del propio discurso, al inicio puede decir una cosa distinta de la que dice al final del mismo discurso, ¿no? Pues ver eso, en el fondo, les parece bien, ¿no? Les parece bien porque hay una parte de su vida que también es así. No es alguien que imponga una ética a cada paso, en fin, que promueva, diríamos, unos límites, ¿no? Da la sensación que con él no hay límites, puede pasar cualquier cosa, podemos pasar de una democracia a una dictadura, de una monarquía a una república, cualquier cosa puede suceder. Y eso yo creo que hay gente que le da seguridad. Esta amoralidad, ser amoral, es muy cómodo en la vida, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. ¿Y cuánto durará la peste? Porque le he visto antes esperanzado, y el mensaje, viene una gente nueva, fresca, que a lo mejor ahora es muy pequeña o muy joven, que no va a aceptar estas cosas. Pero usted está hablando de décadas, de años. No, tampoco no pienso en décadas. Hombre, me preocupa la destrucción día a día de lo que es la infraestructura de la democracia, la infraestructura seria, los pilares de la democracia, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones judiciales, ¿no? Eso a mí sí que me preocupa porque, claro, aquí nos encontramos de frente a un problema muy serio. Si un tribunal constitucional se inclina por un lado político, esto es muy delicado, ¿no? Si no hay, diríamos, neutralidad en lo que es la judicatura poco a poco está corrompida por la política, pues claro, esto es el veneno de la democracia, ¿no? Por tanto, sí que eso puede ser el gran riesgo. Ahora bien, también estamos ante un hombre que no tiene freno, es decir, que para conservar
su sitio, es capaz de cualquier cosa. Y esto, pues, hay un día que esta falta de, en el fondo, esta falta de prudencia, esta seguridad de que siempre la suerte le va a acompañar, pues un día se gira, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que debemos confiar, ¿no? En que se le gire la suerte. En un tema concreto, ¿se lleva por delante al PSOE toda esta trama de corrupción que está aflorando o pasará como tantas veces que, bueno, pues dentro de 6 semanas, 7 semanas, se dejará de hablar, los medios cambiarán de registro y pasará como una cosa más, o esto es más serio que lo que hemos visto en otras circunstancias? Yo creo que porque amplio sí es amplio, ¿eh? El PSOE vive una época muy difícil, ¿no? Cuando veo, en fin, todos los diputados que no dicen nada, ni una palabra, ni una crítica, ¿no? Pero si exceptuamos el caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero sí. Bueno, aquí podríamos pensar que también puede haber intereses para el futuro, ¿no? Sí. Digamos, intereses a medio plazo, largo plazo, ¿no? Que es otra cosa distinta. Pero ver el silencio del PSOE, esto es gravísimo. Y esto es, creo yo, si no la muerte, diríamos, una defunción anticipada del partido. Hablando de funciones, usted lo identificaba yo, o lo situaba muy cerca de Ciudadanos y estuvo durante mucho tiempo. En este momento parece que no juega ningún papel. No sé si tendrá alguno en las próximas elecciones autonómicas, yo no lo creo. Entonces, queda Vox, queda el PP. ¿Ve usted diferencias esenciales entre el proyecto Vox y el proyecto PP? Bueno, es una cosa bastante cercana. Diríamos, finalmente, Vox es una ruptura del PP, es una parte. Hubo quizás un presidente que no supo englobar, digamos, ciertas voces, ¿no? Como no supo englobar tampoco lo que podía ser el lado más liberal del partido, tuvo dificultades en englobar estas cuestiones, no me refiero naturalmente al señor Rajoy, y se le escapó, pues, por el lado más a la derecha, más extremo, se le escapó Vox, ¿no? Pero muchas diferencias no creo que existan, no creo que estén en las antípodas. Ya. Entre obras de teatro, películas, porque solo conozco una, pero películas y libros, ha publicado usted más de 30. Cuando digo publicado, dado vida, empujado, sacado más de 30. ¿Está preparando algo nuevo? ¿Tiene cosas recientes, pero tiene algo más? Porque me da usted la sensación, o me transmite la sensación, de ser un hombre constantemente en ebullición, siempre haciendo cosas. Es que no sé hacer otra cosa. Me aburriría mucho, ¿no? Bueno, en este momento tengo en Madrid El rey que fue, que es una obra sobre Juan Carlos I, que creo que era algo que tenía que hacer porque es un personaje realmente shakespeariano, ¿no? Shakespeare se hubiera vuelto loco con un hombre como él, hubiera dejado de lado a Hamlet, a Ricardo III, a todos los reyes y hubiera escogido a Juan Carlos I, ¿no? Y ya enseguida, pues, ya naturalmente pienso en cosas. Vuelvo a pensar otra vez en la lírica, ¿no? Yo me desvié del teatro dramático, ahora hice una obra con Joglás que había abandonado hace 10 años y pensé más en la música, ¿no? Porque en el fondo, allí donde la palabra no llega, el límite de la palabra, donde la palabra ya no sabe cómo hacerlo, está la música, ¿no? Y creo que la música, que es el arte más puro, llena de emoción, ¿no? Y cuando la música y la palabra están juntas, pues es una cosa formidable. Por lo tanto, voy a hacer nuevas cosas líricas, ¿no? Que tengo más o menos en proyecto, ¿no? Entre ellas hay una zarzuela que estoy trabajando. ¿Y no ha pensado en invitar al rey, al viejo rey, a que asista a una sesión? Entonces, bueno, a fin de cuentas va sobre él, tendrá curiosidad, se la habrán pasado, pero que asista físicamente, enviarle una invitación. Bueno, esta es la obra que más... Porque usted lo trata con respeto en la obra. Es que es la obra que más me ha costado en mi vida, porque era conseguir decir lo que hay que decir sobre el rey emérito
y al mismo tiempo manipular al espectador para que el espectador no saliera contra la monarquía, ¿no? Con la que yo estoy, diríamos, a su lado, ¿no? Porque creo que para España, de momento, es lo mejor, ¿eh? Y por lo tanto era muy complicado manipular al espectador para que saliera con este sentimiento, ¿no? Ahora bien, invitar al ex rey, diríamos, al rey emérito, al cual conozco y, en fin, tengo cierto aprecio personal, creo que sería un sadismo. Sadismo porque verte reflejado, aunque incluso sea positivamente, en una obra rodeado de 500 personas que ríen sobre ciertas cosas que has hecho, que a lo mejor no están tan bien, es un acto de sadismo tremendo. Puedes ver un documental, en fin, que te ponga a parir, vamos, pero es muy difícil verlo rodeado de gente. Le hubiera pasado, peor hubiera sido que hubiera ido Pujol a ver sí, Pujol, peor, sí, más hubiera sufrido. Sí, se lo digo tuvo yo. La astucia de no venir. No hace tanto le oí decir a usted que su gremio trata de no correr riesgos. Me refiero al gremio de los artistas, de los intelectuales, de los creadores, que por cierto está muy silente en España. Está casi tan silente como la Iglesia, casi tan silente como la universidad y casi tan silente o silencioso como los ejecutivos del IBEX. Porque de verdad, o como el periodismo, que es una mierda, como el sombrero de un picador en estos momentos de la historia de España. Pero le voy a decir que su gremio trata de no correr riesgos para no tener problemas con la administración política o los administradores políticos o con el público. Es que mi gremio ha perdido totalmente la libertad. Y la prueba de ello es que el 90 y pico, casi me atrevería a decir, el 95% de mi gremio está solo de un lado. Está situado directamente y en los márgenes muy estrechos en lo que llamaríamos la izquierda. Claro, eso es un condicionamiento ya muy grande, ¿no? Es decir, no es un gremio en el cual exista una gran pluralidad en la concepción profunda de su ética, de sus inclinaciones políticas, ¿no? Es un gremio que está situado en una franja muy estrecha, lo vemos en los premios Goya. Entonces el gremio ha perdido totalmente la libertad que había tenido, pues históricamente, siempre había tenido una enorme libertad. Sí que a veces estaba condicionado por el poder, estuvo en parte durante la dictadura, pero era más libre mi gremio en la dictadura que ahora. Es decir, por lo menos estaba contra el poder, no a favor del poder, que es como está ahora. Había unos tabús entonces que si tocabas tenían consecuencias, no muchos. Usted estuvo en la cárcel, sí. y ya había muerto Franco. Sí, bueno, vamos a ver. Estaba la censura. Sí. Estaba la censura. Pero había una diferencia importante. Todo el mundo sabía que lo que estaba viendo estaba censurado. Por lo tanto, había una gran claridad. Lo que no saben ahora es que lo que está viendo está autocensurado, que es mucho más grave. O sea, nos hemos hecho más cobardes, es decir. Absolutamente. Eso. Y comparado con lo que fue la creación, la crítica, el teatro, el cine en los años 80 y ahora, o sea, hace 40 años, era más libre entonces que ahora. Eso he entendido de sus palabras. Prefiero los años 80, por ejemplo, los años 90. Había un sentido más épico del teatro. Quiere decir que el teatro, en el caso del teatro, la gente miraba a su alrededor, ¿no? Y miraba las injusticias que podía haber a su alrededor y miraba también, con cierta desconfianza, siempre al poder, ¿no? Era como, diríamos, como seguir una tradición, ¿no? Una tradición milenaria, ¿no? En mi gremio. Ahora, si se fija en la cartelera, todos son pequeñas cuestiones de parejas, de tríos, de cosas de miles de kilómetros lejanas, ¿no? Es decir, cosas directamente sobre el poder prácticamente no existen. Bueno, creo que usted es aficionado a la tauromaquia, muy aficionado a la tauromaquia. ¿Le granjea eso enemigos más que el no ser
independentista catalán al mismo nivel, porque vaya que si los toros levantan pasiones, en todos los sentidos. Pero en Cataluña, naturalmente, además de todo, ser taurino ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Pero, bueno, es algo que yo siempre he defendido de forma absoluta, que me ha merecido muchas críticas de gente, a veces incluso de amigos, ¿no? De amigos porque, en fin, porque tienen un perrito y consideran que yo estoy atacando, voy a estar a favor de matar al perrito, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual el animalismo toma unas proporciones desmesuradas y unas proporciones a veces casi insultantes, ¿no? Es decir, que a veces me dicen cosas sobre los animales a los cuales tengo que decir, no me insultes, porque estás manteniendo los animales a la misma altura que un servidor. Y yo lo siento mucho, me gustan mucho muchos animales, los gatos que corren por el jardín, por mi jardín, me resultan muy simpáticos, pero no he pensado nunca que tienen nada que ver conmigo. Y estamos en una sociedad en que ha igualado esto. Fíjese que si nos mirasen desde arriba a los marcianos y viesen una gente que va detrás de un perro recogiendo caca, algo tendrían que decir, se lo digo yo, algo no muy bueno para nosotros. Terminamos ya, es decir, supongo que usted hace balance, porque lo hago yo y soy un poco más joven que usted, muy poquito, y siempre haces balance, no un balance total de la vida, pero uno echa la vista atrás y dices, coño, he vivido, no he vivido, he vivido. Ha vivido usted con intensidad. Con intensidad, y no solo ha vivido, usted confiesa que ha vivido, como decía Neruda, pero usted ha vivido con enorme intensidad. He vivido con intensidad, sí. Y no es común, no es normal entre ni siquiera en su generación ni en las posteriores, con tanta intensidad. Y he vivido además con suerte, que también es importante, a veces hay personas que no tienen esta suerte, y he sido, dentro de lo que cabe, pues bastante feliz, ¿no? Mi vida es una vida que considero divertida, apasionante, y que, en fin, ahora no miro para atrás, porque ahora mis años lo que miras es para adelante. Para atrás ya hay tantas cosas que además te olvidas de la mitad de ellas, ¿no? Miras hacia adelante, el tiempo que queda, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y además cómo reaccionarás ante los momentos finales, ¿no? Reaccionarás con dignidad, esto es muy importante para mí. Reaccionarás con dignidad o te cogerá un pánico extraordinario. No, usted reaccionará con dignidad. Muchísimas gracias por venir, Albert Boadella. Esta es su casa. Muchas gracias.